Descubre los geniales secretos de la Biblia. Hola. ¿Alguna vez te has preguntado qué tesoros ocultos hay dentro de la Biblia? Pues prepárate para sumergirte en la sabiduría antigua con nosotros. Nos embarcaremos en una aventura increíble para descubrir secretos que han estado ocultos durante siglos. Imagínate esto. Un tipo sabio llamado Abraham sabía algunas cosas súper especiales hace mucho tiempo, y estamos a punto de revelar lo que sabía. Prepárate para asombrarte mientras revelamos secretos que han desconcertado a la gente durante siglos. Es como embarcarse en una búsqueda de ideas asombrosas. Entonces, ¿estás listo para explorar los misterios de la Biblia con nosotros? Prepárate para un viaje que sacudirá por completo tu mundo y te hará ver las cosas bajo una nueva luz. Vamos a hacerlo. ¿Conoces a Abraham, de la Biblia? Es como un superhéroe de la fe. Solo imagínalo. Confiaba tanto en Dios que es un ejemplo para todos, incluso para que los niños lo entiendan. ¿Qué hacía él? Bueno, confiaba en Dios sin dudar. La Biblia relata cómo Abraham seguía lo que Dios decía, incluso cuando era difícil. Era como un amigo de Dios, porque creía tanto en él. ¿Sabías que hay personas que siguen las religiones que vienen de Abraham? Sí, como el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Esto muestra lo importante que es él. Entonces, resumiendo, Abraham es como un héroe de la confianza. Confió en Dios desde el principio hasta el final, y es recordado por eso hasta el día de hoy en varias religiones. ¿El Abraham de la Biblia? Es increíble. Confiaba tanto en Dios, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Es como ser un superhéroe de la fe. La historia de Abraham muestra cómo obedecía a Dios, incluso cuando tenía que enfrentar cosas muy difíciles. Es como un ejemplo brillante de alguien que confía demasiado en Dios. ¿Y sabes por qué es tan famoso? Porque personas de varias religiones, como el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, lo ven como un héroe de la fe. Es como una inspiración para todos aquellos que creen en esas religiones. Abraham es como un modelo de confianza en Dios. Es recordado hasta el día de hoy por su fe inquebrantable, y es un ejemplo para mucha gente. Mira, este texto habla sobre alguien llamado el Padre de la Fe. Esto significa que esta persona es muy famosa por confiar mucho en Dios o en cosas espirituales. La idea es que este texto probablemente va a contar cómo esta persona es especial porque tiene una fe increíble y confía mucho en Dios o en principios espirituales. Es como si fuera un ejemplo brillante de lo importante que puede ser creer firmemente en algo. Es sobre una persona que todo el mundo reconoce como el padre de la fe porque confía demasiado en Dios o en cosas espirituales. ¿Sabías que hay una expresión que se llama padre de la fe? Así es como mucha gente llama a Abraham en religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. ¿Por qué? Porque él confiaba mucho en Dios y le obedecía sin dudar, como relata la Biblia. Puede tratarse de cómo Abraham es un ejemplo increíble de los principios de la fe. Es como un superhéroe de la confianza en Dios. ¿Y sabes qué es lo mejor? Él sirve de inspiración para todos los que siguen esas religiones. Abraham es conocido como el padre de la fe porque confiaba y obedecía a Dios sin vacilar. Él es como un modelo que inspira a mucha gente. ¿Abraham de la Biblia? Tuvo toda una aventura. Su historia es como un viaje de fe increíble. Todo comenzó cuando Dios le dijo que dejara la ciudad donde vivía, que era muy cómoda, y se fuera a un lugar totalmente desconocido. Imagine. Abraham no lo pensó dos veces. Empacó sus cosas y partió sin saber exactamente a dónde iba. Eso es confiar en Dios, ¿verdad? A pesar de dejar atrás todo lo que conocía y era cómodo, siguió firme en las instrucciones de Dios. ¿Y sabes lo más increíble? Las personas siempre cuentan esta historia como un ejemplo súper importante de lo crucial que es confiar y obedecer a Dios, incluso cuando eso significa dejar atrás lo que nos hace sentir seguros y cómodos. Abraham es como un héroe de la fe porque confió en Dios y siguió sus instrucciones, incluso cuando era muy difícil. Es una historia inspiradora. ¿Conoces la historia de Abraham? Es como una lección de valentía. Siempre estaba dispuesto a hacer lo que Dios ordenaba, incluso si era difícil o si no entendía todo completamente. Esta historia muestra lo importante que es la fe en la vida espiritual. Abraham es como el campeón de la confianza en Dios para las personas que siguen religiones como el judaísmo,
el cristianismo y el islamismo. Es como un ejemplo brillante de lo increíble que puede ser confiar en Dios. Abraham es un héroe porque nunca vaciló en seguir lo que Dios ordenaba, incluso cuando no era fácil. Él muestra lo fundamental que es la fe para mucha gente, él es como un ejemplo de fe que nunca se rinde. Incluso cuando envejeció, su confianza en Dios permaneció firme y fuerte. Imagina, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles debido a la edad, Abraham no se desanimó. Todavía confiaba en Dios y obedecía sus órdenes, a pesar de los desafíos que la vejez traía. Esto muestra que la fe de Abraham era muy firme y no vacilaba, sin importar lo que pasara. Él es como un héroe de la confianza en Dios, ¿verdad? Esta historia es increíble. Hay una parte en la historia de Abraham que es súper genial. Incluso cuando se volvió muy viejo, su fe seguía firme y fuerte. ¿Sabes lo que eso significa? Que la fe de Abraham era tan poderosa que ni siquiera la edad podía debilitarla. Es como un superejemplo para todos los que creen en Dios. Esta historia muestra que no importa si envejecemos, nuestra fe puede seguir guiándonos y dándonos fuerza en la vida espiritual. Abraham es realmente un héroe de la fe que inspira a mucha gente. La historia de Abraham nos enseña que la fe puede ser fuerte a cualquier edad. Es una lección increíble. ¿Qué más sucede en la historia de Abraham? Él tuvo sus dudas e intentó resolver las cosas a su manera, pero al final, confió realmente en la promesa de Dios. Al principio, Abraham tuvo algunas dudas e intentó buscar formas alternativas de tener hijos, pero luego se dio cuenta de que lo mejor era confiar en la promesa que Dios le había hecho. Esto muestra lo importante que es confiar en Dios, incluso cuando las cosas parecen un poco confusas. Abraham aprendió esta lección y nosotros también podemos aprender de él. Abraham tuvo sus dudas, pero al final confió en la promesa de Dios. Es una historia genial sobre la importancia de confiar en Dios. En la historia de Abraham y Sara, ellos querían mucho tener un hijo, pero no podían. Entonces, Sara tuvo una idea, sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva, Agar. En aquel momento parecía una buena idea. Fue una etapa llena de dudas e incertidumbres para Abraham y Sara. Estaban tratando de encontrar una solución para tener un heredero, pero no sabían muy bien qué hacer. Es una historia que muestra cómo a veces podemos sentirnos perdidos y tratar de resolver las cosas a nuestra manera, pero al final, lo importante es confiar en Dios y seguir lo que Él dice. Abraham y Sara pasaron por un tiempo lleno de dudas, pero aprendieron que confiar en Dios es el mejor camino. Esta es una lección muy importante para todos nosotros. ¿Qué pasó después de esos intentos? Abraham finalmente estuvo de acuerdo y creyó en la promesa de Dios de que tendría un hijo con Sara. Él entendió que eso era lo que Dios quería y confió en ello. Esta historia muestra lo importante que es aceptar lo que Dios quiere y confiar en las promesas que Él hace. Abraham es un ejemplo muy bueno de cómo tener fe y obedecer a Dios. Abraham aprendió a aceptar lo que Dios quería y confiar en sus promesas. Esta es una lección valiosa para todos nosotros. ¿Qué más ocurrió en la historia de Abraham? Él logró superar sus dudas y decidió confiar en Dios. Entonces, la promesa de Dios se cumplió cuando nació su hijo, Isaac. Esta historia muestra lo increíble que es cuando confiamos en Dios, incluso cuando parece que las cosas están un poco inciertas. Abraham es como un héroe de la fe. Esto nos enseña que cuando confiamos en la voluntad de Dios, pueden ocurrir cosas increíbles, incluso cosas que no esperábamos. Abraham nos muestra que la fe puede vencer cualquier duda, y confiar en Dios puede traer resultados sorprendentes. ¿Sabes qué es increíble en la historia de Abraham? Hay un momento muy importante que muestra cuánto confiaba en Dios. Es cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo, Isaac. Imagina eso. Abraham podría haber tenido miedo o haber cuestionado, pero confiaba tanto en Dios que decidió obedecer. Esto muestra una fe increíble. Esta parte de la historia nos enseña lo importante que es confiar y obedecer a Dios, incluso cuando parece difícil de entender. Abraham es realmente un ejemplo de coraje y fe. Abraham mostró su fe inquebrantable cuando estuvo de acuerdo en hacer lo que Dios pidió, incluso siendo algo muy difícil. Es una lección poderosa para todos nosotros. En el libro de Génesis, es como una lección súper importante sobre la confianza y la obediencia a Dios,
incluso cuando las cosas están muy difíciles y emocionantes. Abraham demostró que estaba dispuesto a obedecer a Dios, incluso si eso iba en contra de todo lo que él quería y creía. Es una prueba de fe y coraje. Esto nos enseña que a veces necesitamos hacer cosas que no entendemos completamente, pero si confiamos en Dios, todo estará bien. Abraham es un ejemplo increíble de cómo confiar y obedecer a Dios, incluso cuando es difícil. Es una historia que nos inspira a ser valientes también. Cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, Isaac. Parece muy difícil. Pero Abraham confiaba tanto en Dios que aceptó hacer lo que él pedía, creyendo que Dios siempre proporcionaría una solución, aunque fuera difícil. Y entonces, cuando todo parecía perdido, Dios apareció en el último minuto y proveyó un cordero para ser sacrificado en lugar de Isaac. Esto muestra cómo Dios es fiel y cómo recompensa la fe y obediencia de Abraham. Esta historia nos enseña que podemos confiar en Dios incluso cuando las cosas parecen imposibles. Siempre está de nuestro lado. Abraham demostró una fe increíble cuando confió en Dios, y Dios recompensó esa confianza al final. Es una historia que nos inspira a confiar en Dios en todas las situaciones. ¿Conoces la historia de Abraham y su hijo Isaac? Nos enseña lo importante que es tener mucha fe y confiar totalmente en Dios, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Abraham nos muestra que incluso en momentos muy desafiantes, es importante confiar en que Dios está en control y cuidará de todo. Y lo más genial es que, cuando confiamos realmente en Dios, Él puede sorprendernos de formas que ni siquiera imaginamos, trayendo soluciones inesperadas y muy importantes para nuestras vidas. Esta historia nos enseña que tener fe y confiar en Dios es súper importante, y Él siempre nos sorprende de maneras especiales cuando confiamos en Él de verdad. Abraham confiaba mucho, muchísimo, en las promesas de Dios. Incluso cuando las cosas se ponían difíciles, él seguía firme en su fe. Abraham es como un ejemplo de lo importante que es confiar en las promesas de Dios, incluso cuando todo parece difícil. Él nos muestra que podemos confiar en Dios en todos los momentos de nuestra vida, no importa lo que suceda. Abraham es un gran ejemplo de confianza en las promesas de Dios, y nosotros también podemos aprender de él a confiar en Dios en todas las situaciones. Él confiaba tanto, pero tanto en las promesas de Dios. Hay varios momentos en los que se puede ver eso. Por ejemplo, cuando Dios le dijo que saliera de su tierra natal y fuera a un lugar nuevo, Abraham fue sin dudar. Él creía que Dios cumpliría la promesa de darle una tierra a él y a su familia. Y eso no es todo. También confió en que sería el padre de una nación muy importante, incluso cuando él y su esposa ya eran muy mayores. Y hay algo más. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, Isaac, Abraham confió tanto en Dios que aceptó hacerlo. Es una prueba gigantesca de fe. Abraham es realmente un ejemplo de confianza en las promesas de Dios. Y nosotros también podemos aprender de él a confiar en Dios en todas las situaciones de nuestra vida. Lo que destaca en la historia de Abraham es que confiaba mucho en las promesas de Dios, y eso fue de gran importancia en su vida de fe. Incluso cuando las cosas se ponían difíciles e inciertas, Abraham siempre confiaba en que Dios cumpliría lo que prometió. Nunca se rendía. Y mira, Abraham es como un superhéroe de la fe. Él nos muestra que cuando confiamos en las promesas de Dios, nuestra vida adquiere un propósito muy genial y lleno de significado. Podemos aprender de Abraham que confiar en Dios siempre vale la pena, y nos ayuda a vivir una vida llena de fe y propósito. Abraham es un ejemplo inspirador de cómo confiar en las promesas de Dios nos lleva a una vida llena de significado espiritual. No solo confiaba en las promesas de Dios durante su vida, sino que también creía en la resurrección y en la vida después de la muerte. Imagina, Abraham tenía tanta fe que creía que incluso después de morir, viviría de nuevo. Esto nos muestra cuán fuerte era la fe de Abraham, porque no solo confiaba en las promesas de Dios aquí en la tierra, sino que también creía que había vida después de la muerte. Podemos aprender de Abraham que tener fe en Dios no es solo para esta vida, sino también para la vida eterna. Abraham es un ejemplo increíble de cómo confiar en Dios incluye creer en la resurrección y en la vida después de la muerte. Es una lección importante para todos nosotros. Él creía mucho en Dios, y esto incluía creer que Dios tenía el poder de traer a las personas de vuelta a la vida después de que murieran.
La fe de Abraham no se trataba solo de cosas aquí en la tierra, sino también sobre lo que sucedía después de que moríamos. Esto influía mucho en las elecciones que hacía en la vida, porque sabía que Dios siempre estaba cuidando de todo, incluso después de la muerte. La creencia de Abraham en la resurrección mostraba cuánto confiaba en Dios y cómo esto guiaba sus elecciones y acciones. Es una lección muy importante sobre fe y confianza en Dios. ¿Sabes qué es genial? La creencia de Abraham en la resurrección no era solo una idea suya, sino algo que también creían muchas otras personas importantes. En las religiones que provienen de Abraham, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, mucha gente comparte esta misma idea de que Dios puede traer a las personas de vuelta a la vida después de que mueran. Esto muestra cuán profunda y amplia era la fe de Abraham, porque no solo confiaba en Dios aquí en la tierra, sino que también creía que Dios cuidaba de todo incluso después de que moríamos. Podemos aprender de Abraham que confiar en Dios es para siempre, no solo en esta vida, sino también en la vida más allá de la muerte. La creencia de Abraham en la resurrección muestra cómo confiaba en Dios no solo aquí en la tierra, sino también en la vida más allá de la muerte. Es una lección muy importante sobre fe y confianza en Dios. ¿Sabes sobre Abraham en la Biblia? Es como un superhéroe de la fe. Todos los relatos sobre él muestran cómo confiaba mucho, pero mucho en Dios. En la Biblia, Abraham es como un ejemplo brillante de cómo tener fe y confianza en Dios. Realmente es especial. Podemos mirar a Abraham y aprender que tener fe en Dios es súper importante y nos convierte en verdaderos héroes de la vida espiritual. Abraham es un modelo increíble de fe y confianza en Dios, y podemos aprender mucho de él. Lo increíble en la historia de Abraham es que hizo un montón de cosas que muestran cuán asombrosa era su fe. Cuando Dios le dijo que saliera de su ciudad y fuera a un lugar desconocido, Abraham fue sin dudarlo. Imagínate, dejar todo atrás solo porque Dios lo dijo. Y eso no es todo. Abraham también creía mucho en las promesas de Dios, incluso cuando parecían imposibles de cumplir. Es como confiar en que Dios hará lo imposible posible. Y hay algo más. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su propio hijo, Isaac, Abraham confió tanto en Dios que aceptó hacerlo. Es una prueba gigantesca de fe.